A comienzos del siglo XX, Turquía perpetró una de las grandes masacres, matanzas de la historia contra su propia población de aquella época, como era el pueblo armenio. El genocidio armenio acabó con la vida de más de 1,5 millones de vecinos, de habitantes, de personas. Algunos incluso lo acercan a la cifra de los 2 millones. Fueron asesinados en terribles marchas fúnebres, muertos de hambre, acribillados, ahogados, desollados, pateados, desmembrados, desfigurados, mutilados, quemados. Las crónicas son absolutamente inhumanas. Todo aquel que tenga un mínimo interés sobre esta historia simplemente tiene que acercarse a los textos, muchos de ellos traducidos a nuestra lengua castellana, y poder ver las atrocidades que en esa época tan reciente de nuestro tiempo, esto fue en 1915, ocurrió. Hay quienes hablan que los ríos cesaron sus aguas y comenzaron a ver diferentes serpenteantes, esos ríos que se convierten en sangre, las aguas en sangre, las orillas de huesos y los lechos de carne humana. Esta noche queremos profundizar en uno de los capítulos más espantosos de la historia moderna, pero un capítulo que lleva más de 100 años en silencio. Lleva más de 100 años sin que muchos de ellos quieran reconocer sus atrocidades. Un tema que levanta ampollas. Turquía continúa negando los hechos. Países, por desgracia, como España, siguen sin reconocer esta matanza, este genocidio, lo que sería un holocausto. Los cristianos fueron completamente masacrados. Y las crónicas, cuando te acercas a ella, cuentan, por ejemplo, como esta que tengo en mis manos, que dice: el interrogatorio comenzaba con el bastinado, una forma de tortura común en el Oriente. Consiste en pegar en la planta del pie con una vara fina. Al principio el dolor no es muy fuerte, pero lentamente se convierte en la más terrible agonía. Los pies comienzan a hincharse y revientan. Con frecuencia, después de este tormento tenían que ser amputados. Los gendarmes torturaban de esta manera a las víctimas armenias hasta que se desmayaban. Luego lo que hacían es revivirlas echándoles agua sobre la cama y comenzaba nuevamente. Les arrancaban las cejas y la barba pelo a pelo. Con hierros candentes sobre el pecho les aplicaban. Les arrancaban la carne con tenazas candentes y luego les echaban manteca hirviendo en las llagas. En muchos casos, los gendarmes clavaban las manos y los pies a un madero, a un pedazo de madera, imitando la crucifixión de Cristo, con aquellas antiguas imágenes que vemos en fotografías de mujeres crucificadas, como en un nuevo Gólgota, como en un nuevo monte de la calavera, un nuevo monte de la muerte donde les hacían replicar los militares, los guardias turcos, que dijesen las armenias: que venga tu Cristo y te socorra. Eso ha sido la realidad y eso es lo que queremos contar, así que comienza Abismo. Muy buenas noches en un programa que, puede levantar ampollas, es convulso, es complicado. Siempre que se habla de genocidios, de holocaustos, hay muchos que se tapan los oídos porque son incómodos, sobre todo con países donde a día de hoy hay algo que se llaman los intereses geopolíticos, geoestratégicos, aquellos poderes que existen en el mundo y que lógicamente pues parece que haya que tapar, pero nosotros lo queremos contar. Armenia es la primera nación cristiana del mundo desde el año 301. Para ellos siempre ha sido un camino complejo, repleto de guerras de religión, rodeado de comunidades musulmanas, y ante ellos reinante el siempre sagrado Monte Ararat, la montaña sagrada tocada por Dios, donde dicen que quedó encallada el arca de Noé. Pero en 1920 quedó prisionero el monte por Turquía. Les arrebataron ya no solo su custodia, sino prácticamente su acceso. Prácticamente un armenio no puede tocar cumbre,
no puede regresar a ese monte sagrado, un monte que todavía adorna la seña de su país en su bandera, como si enarbolase una pequeña esperanza e iluminación, a la espera de que ese monte Ararat vuelva, algún día, quién sabe, a ser libre. Pues presentamos aquí nuestra mesa, aunque se han querido sumar diferentes amigos también por audio para mandar sus mensajes, sus reflexiones, lo que significa y lo que significó este genocidio armenio por parte del pueblo turco. Pero bueno, tenemos a Asmik Simonian, una de las grandes expertas que tenemos en España sobre esta causa. Ella es licenciada en Derecho y doctorando sobre Derecho Internacional y sobre este genocidio que afectó a su pueblo, lógicamente, y su familia. Así que, Asmik, muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Bien, un poco emocionada con lo que has empezado contando, ¿no? Oírlo de tus palabras y sobre todo, bueno, pues todas las barbaridades que se han cometido me hace revivirlo, ¿no? No puedo evitar que se me ponga la piel de gallina y me emociono. Así que... Porque es algo que tu familia siempre ha tenido en mente y ha seguido contando. Sí, algunas veces digo que hay que nacer armenio para entender lo que es ese sentimiento, ¿no? Por más que, bueno, pues a mí no me ha tocado vivirlo ni a mi familia, pero es nuestra historia y yo creo que hasta que no haya un reconocimiento y una reconciliación con Turquía, quizá, ¿no? Y no podremos olvidar esa parte de nuestra historia. Está tan presente en el día a día. No te haces idea de lo mucho que se habla de este hecho histórico. De hecho, es más, los psicólogos hablan de un trauma, o sea, de un trauma nacional, porque, bueno, está muy presente en el día a día, ¿no? Bueno, los expertos, todos los que han investigado, los cronistas, lo acercan, bueno, lo superan a ese 1,5 millones de asesinatos. Algunos lo acercan a 2 millones, pero creo que es muy interesante saber cuál era la población que había en el Imperio otomano en aquella época. ¿Qué estábamos hablando? De poco más de 2 millones. Sí, había más de 2 millones de armenios conviviendo con el Imperio Otomano. Bueno, conviviendo, más bien estaban bajo... Sí. Es más, nunca fueron considerados ciudadanos de primera, ¿no? Hasta 1909, que se restauró la Constitución en el Imperio Otomano. Bueno, hay escritos en los que incluso se les compara con los perros, ¿no? Se les llama perros. En cuanto a la cifra de víctimas, si contamos las víctimas que hubo a partir de 1915, sí nos podríamos acercar al 1,5 millones, pero no tenemos que olvidarnos de las matanzas del sultán rojo de Abdulhamid II a finales del siglo XIX, que eso fue en 1984-86, y se habla de la muerte de más de 300.000 armenios, o sea que estaríamos muy cerca de esos 2 millones. Bueno, pues tenemos una noche de tema durito, necesario para hablar, para tocar. ¿Y quién se suma aquí? Pues lógicamente, profesor Jaime Arenas. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Claro, cojas lo que cojas de textos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros con crónicas, más otros libros que tenemos allí fuera. Es un tema duro, ¿eh? Es un tema duro y desconocido. Y además muy desconocido. Fíjate que a nosotros que nos encanta la historia, yo lo había oído alguna vez, pero nunca había profundizado para tener, digamos, más información y un contexto más aproximado a lo que realmente pasó allí en Turquía, pero en el Imperio Otomano, a los armenios. Pero yo creo que era un programa que, una vez estudiado el tema, es de justicia hacerlo. Porque muchas veces cuando se habla sobre el genocidio o el holocausto que se cometió en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo lo ha oído, prácticamente todo el mundo sabe en qué consiste, qué es lo que ocurrió. Y sin embargo estamos hablando del que el Papa Francisco y muchos otros historiadores han denominado como el primer genocidio del siglo XX. Es verdad que hubo unas primeras matanzas, las amidianas,
que se cometen en 1894, pero realmente el genocidio comienza a partir de 1915 hasta prácticamente la disolución del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial en 1923, y supuso efectivamente la masacre de un pueblo por intentar suprimir, por intentar borrar de incluso la memoria colectiva su propia cultura. Es decir, cuando entran esos jóvenes turcos, ese partido que da el golpe de Estado el 23 de enero de 1913, para a partir del 24 de abril, que es la fecha en la que se, digamos, conmemora este acontecimiento, 24 de abril de 1915, da ese golpe de Estado y monta ese plan sistemático para eliminar a la población armenia. Lo que está buscando realmente es una eliminación no solamente étnica, como muchos defensores de que realmente no ocurrió nada y que esto es toda una lucha que se tiene contra el Islam, cuando no es así. Lo que realmente hicieron es un intento del exterminio cultural, o sea, de la propia memoria del pueblo. Y además es muy curioso que fuese precisamente bajo el gobierno de estos jóvenes turcos, o influenciado por estos jóvenes turcos, cuando se cometieron estas atrocidades, porque al final los jóvenes turcos se habían creado en grupúsculos militares, pero también universitarios. Se suponía que era gente formada, que era gente con cierto mundo, había muchos de ellos que estaban viviendo en Europa, y sin embargo fueron, como digo, los precursores de una de las mayores masacres y barbaridades que se ha cometido en la humanidad, porque se habla de 1,5 millones, pero es que hay fuentes que hablan de 2,5 millones de personas, o sea, prácticamente toda la población armenia, porque el resto huyó, y es lo que dio lugar a la diáspora armenia que hay por todo el mundo y de la cual tenemos una presencia importante en España. Por cierto, aprovecho también para decir que me parece increíble que el Estado español no haya reconocido estos hechos como un genocidio, por mucho que haya habido presiones del gobierno turco, cuando sí que ha habido comunidades autónomas, parlamentos de las comunidades autónomas, que sí que lo han reconocido, ¿no? A veces parece que los pequeños parlamentos, donde se puede hablar de temas quizás más concretos, van por delante del gobierno español. A mí personalmente me parece una vergüenza, y espero que esto se solucione, porque yo personalmente como español me avergüenzo de que no se haya reconocido por mi país. Cataluña y Vascongadas sí que lo habían reconocido. Sí, así es. A ver, el propio Estado. Bueno, pues aquí es donde antes del programa pues he llamado, por ejemplo, a un buen amigo, al coronel Pedro Baños, y digo, Pedro, mira, voy a hablar sobre esto. Él va hasta arriba de la agenda, lógicamente, era imposible con tan poco tiempo acercarse. Porque este programa también nace de un programa que hice para Cuarto Milenio, que fue la primera guerra carlista, sobre el canibalismo, porque aquí hay unas causas muy potentes también de canibalismo hacia los niños, hacia los familiares. Vamos a leer algunas crónicas que son brutales, ¿no? Entonces no ha dado gran tiempo de reacción para muchos compañeros, pero claro, digo, oye, Pedro, ¿qué pasa con Turquía? Y dice, es que de las principales empresas en España están en Turquía. Luego había también la venta de armas bélicas, de material bélico, aunque fue embargado durante un tiempo, pero es uno de los grandes clientes, propia Turquía. Claro, al final te puedes meter en un conflicto diplomático y en esas guerras geopolíticas, que tenemos aquí muchísimo para hablar de esos territorios y de la fuerza que tiene. Es decir, Armenia pues no tiene una gran fuerza, no sería una gran potencia como para... claro, pues igual muchas veces el silencio, por desgracia, premia. Bueno, y si tenemos cuenta que Armenia existe como república independiente a partir de la caída de la URSS en 1990, hasta eso apenas, ¿no? En el 50 me parece que Uruguay fue el primer país que reconoció el genocidio armenio, pero hasta eso Armenia no ha tenido voz. Entonces toda la labor que está haciendo el gobierno armenio y los que estamos fuera y los que reivindicamos esto, que se reconozca como genocidio, que ya hablaremos, que tiene su importancia, ¿no? en derecho, es a partir de los años 90, hasta que Armenia se recupere un poco de la caída de la URSS. Ya nos plantamos en el año 2000 y ya habían pasado cerca de 100 años de este hecho trágico. Y luego también tenemos que tener en cuenta el argumento de Turquía de que aquello pasó en el Imperio Otomano, ¿no? Que la actual República de Turquía no tiene nada que ver con estas matanzas, pero si nos remontamos a lo que pasó a partir de... Bueno, pero tampoco lo han reconocido. Así es, pero... O sea, ellos no reconocen haber hecho nada. No. O sea, ellos dicen que las movilizaciones y las deportaciones que hubo, ¿no? con
con el fin de poner, o sea, es que había una cuestión armenia. De hecho, hay reuniones secretas, que había reuniones en Tesalónica para abordar esta cuestión. Hay, bueno, mucha documentación se destruyó, obviamente, pero la gran parte está documentada. Había que abordar la cuestión armenia, y la Primera Guerra Mundial fue el escenario perfecto para Turquía. Pero es que esta cuestión ya estaba... en 1909 ya se estaba hablando de la cuestión armenia. Entonces, viene de muy atrás, y con Atatürk siguieron las matanzas de los armenios. Es más, hasta hace relativamente poco estuve viendo una entrevista a una señora que vivía ahora en Turquía. Decía que bueno, pues ellos viven de una manera pacífica en Turquía, pero no pueden decir muy alto que son armenios. Uh-huh. Es más, hoy en día hay un código, o sea, hay un artículo del Código Penal turco que castiga esto como crimen, ¿no? A su propio Nobel de Literatura, premio Nobel de Literatura, tuvo que huir del país por hablar del genocidio armenio. A Hrant Dink, que era un armenio que vivía en Turquía, lo asesinaron en mitad de la calle porque escribía sobre el genocidio armenio. Bueno, aquí también no hay un punto de acuerdo, porque para muchos no fue una guerra de religiones, pero para otros sí que fue una guerra de religiones entre la religión musulmana y la cristiana. Y entonces, bueno, pues ese es uno de los puntos de partida, como esas persecuciones de hacía muchísimos años. Pero vamos a empezar por uno de los audios que nos envían nuestro buen amigo, doctor en historia, especialista también en aquella época, sin ninguna duda, como es Javier Nicolás. Vamos a escuchar lo que nos cuenta, su pequeña versión introductoria de este tema. Vamos a ello. Bien, se habla poco del genocidio armenio por parte de los turcos, que tuvo lugar muy especialmente durante la Primera Guerra Mundial, entre el 1915 y 1918. Pero este genocidio realmente había empezado mucho antes, a finales del 19, cuando ya se crea un caldo de cultivo por un sector de la población turca, naturalmente jaleados por el gobierno, y que, bajo el nombre de Jóvenes Turcos, fueron los que empezaron a promover la destrucción, la aniquilación del pueblo armenio. O sea, realmente se puede hablar aquí de que, como se ha mencionado, se ha descrito alguna vez, es la destrucción de Armenia, la destrucción del pueblo armenio, la aniquilación completa. O sea, hablamos de más de 1 millón de muertos, y la verdad es que fue un tema brutal que no ha sido estudiado a fondo, y que de hecho hoy en día Turquía no asume la culpa, aunque el pueblo armenio es muy consciente de lo que ocurrió. Esto, como he dicho, empieza a final del 19, y la primera cosa que se hace es eliminar la capa, digamos, elitista, lo que son los intelectuales, prensa, autores, es decir, aniquilar aquel elemento que piensa, que escribe, que se queja, que se lamenta, que a fin de cuentas denuncia una situación, ¿no? Descabezan lo que es Armenia, y después ya es simplemente aniquilar al pueblo llano, ¿no? Es cierto que este panturquismo, este movimiento, como ha habido otros pangermanistas o panhispanistas, ¿no? Es decir, de alguna manera de reunir a todos los pueblos de una misma etnia o tradición o cultura o raza, ¿no? En este caso, el panturquismo fue muy sanguinario, y la idea era pues reunir a todos los pueblos del Asia Central, o incluso llegaban hasta Japón, los turquistas, ¿no? Para crear la gran nación turca, ¿no? Y sobre todo y ante todo podemos hablar de una guerra religiosa. También se ha descrito este genocidio como una campaña para destruir la Armenia católica, ¿no? El catolicismo en Armenia, o el cristianismo, ¿no? Porque obviamente los turcos pues eran naturalmente de islámicos, ¿no? Bueno, el gran causante o el gran jefe es el famoso Kemal, que fue el que, digamos, tomó parte y el que lideró de alguna manera este genocidio, ¿no? Afortunadamente pudieron salvar a muchos niños, por ejemplo, fueron expatriados de Armenia. También, de alguna manera, hay que buscar el origen de toda esta historia del genocidio armenio un poquito en ese contexto dentro del Imperio Otomano, desde 1912, después de la guerra con Italia, ¿no? Que hubo ahí una serie de
movimientos de población, no solamente cristianos, sino también musulmana, por Asia Menor, ¿no? De alguna manera hubo un acuerdo con el famoso Mustafa Kemal, ¿no?, para que hubiera un intercambio precisamente de la población en el año 23, que fue consensuado por todas las potencias internacionales, ¿no? En realidad, al final, todo se tradujo en una deportación de más de casi 2 millones de personas, ¿no? Lo cual, eso creó una serie de problemas. Era imposible absorber tanta gente por parte de ambos estados, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esa fue el caldo de cultivo que hace que empiece de alguna manera se radicaliza y se centraliza en la población cristiana, ¿no? Aunque en un principio estos jóvenes turcos, este partido, digamos, que era el que movió todo el asunto, en un principio estaban un poco de acuerdo con las élites armenias, pero luego se vio que efectivamente era todo lo contrario. Y entonces cuando empezó los crímenes, ¿no? Bueno, esos años 20, antes, ¿no? Del 15 al 18 y del 18 al 23, realmente es cuando, bueno, se ve que claramente que, bueno, de hecho cuando el Imperio Otomano se crea, final del 19, en el cual cuando se crea el Imperio Otomano, quiero recordar que el pueblo armenio tenía un hueco, ¿no? Un hueco dentro de ese Imperio Otomano. Luego las cosas cambiaron y es cuando se tornan giran la veleta, cuando ya el Imperio Otomano se traduce en un imperio turco, en un panturquismo que lo que quiere es turcos, no armenios, y el islam, no cristianismo, ¿no? Entonces de ahí proviene todo el gran problema que surge de ese panturquismo que deriva en un genocidio, una masacre al pueblo armenio. Es muy interesante, Jaime, lo que ha comentado Javier, porque fíjate, él nos está hablando de la aniquilación de los sabios, de los poetas, de los escritores, de lo que sería la aniquilación de la Ilustración, de lo que serían aquellos que tienen una serie de habilidades de sus estudios, de conocimientos, para poder abanderar y emprender cualquier tipo de protesta o de queja o de rebelión. La primera forma de cargarse a alguien era por medio de esa aniquilación de la sabiduría. Y luego, como él habla él nos habla sobre todo del panturquismo, pero fíjate, habla de los niños, de esos niños que tienen la suerte de sobrevivir para seguir continuando esa rama armenia. Y aquí hay una crónica que me encuentro donde dice que había mujeres, esto es así, esto vamos a leerlo directamente del libro. Había mujeres que entregaban a sus criaturas a desconocidos, implorándoles que se los llevaban y los salvaran de sus verdugos. Es decir, esto es lo que sería esa forma de... Luego irían emigrando a diferentes países. Y en efecto, y en su defecto, lo que hacían era arrojarlos en pozos o los dejaban detrás de arbustos para que al menos murieran en paz. Es decir, si sabían que los iban a coger los turcos, lo que hacían era abandonarlos porque por lo menos tenían una muerte digna y sin dolor. Luego también aquí dicen que detrás quedaban un pequeño ejército de muchachas que habían sido vendidas como esclavas hacia la prostitución. Y también hablaban de algo tremendo, como eran las grandes orgías con las esclavas. Bueno, también se habla, y en Armenia se habla mucho de eso, que lo que hacían era raptar a las mujeres, porque las mujeres armenias, las mujeres caucásicas, ahora te encontrarás a pocas armenias con ojos verdes, ojos azules, ¿no? Pero nuestros historiadores hablan de que las mujeres armenias eran muy guapas y tenían ojos verdes, ojos azules, y estos kurdos y los turcos raptaban a esas mujeres para embellecer su raza. Entonces, pues esas mujeres eran sometidas a la fuerza a los dirigentes de los pueblos. Claro, fíjate, después de esas caminatas eternas, sí, donde mataban a la gente a base de caminar descalzos por los desiertos, como si se tratase la huida de Egipto, ¿no? Desde el Génesis, de esos 1000 años antes, muchos miles de años antes. Fíjate, aquí dicen que cuando llegaban a las aldeas turcas, estas regueros de personas, a las mujeres les permitían a todos los vagabundos de los lugares poder violar a todas las muchachas armenias.
¿Esto quién escribe estas crónicas? Pues fíjate, curiosamente esas crónicas las escribe Henry Morgenthau, que fue el embajador estadounidense. Ya sabes que Estados Unidos al principio de la Primera Guerra Mundial no formó parte. Y él fue uno de los que más ha denunciado estos hechos. De hecho, al final, estas son sus memorias, parte de sus memorias. Sus hijos han seguido con su labor, de hecho las han donado al Museo del Genocidio Armenio que hay en Washington, y curiosamente Estados Unidos es de los países que, oficialmente no ha reconocido el genocidio armenio, como no lo ha condenado, ¿no? Como delito. Es más, Obama en sus dos legislaturas prometía siempre, porque ya sabes que hay la gran parte de la diáspora armenia, aparte de Francia, Argentina y Canadá, se encuentra en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de sus votantes también eran armenios, ¿no? Y curiosamente, en el centenario del genocidio armenio, él no hizo referencia a la palabra genocidio en inglés y lo dijo en armenio. Llamó a Metz-Yeger, que es como nosotros llamamos al genocidio, lo dijo condenando estos hechos, pero no pronunció la palabra genocidio. Entonces, teniendo esta bibliografía de su propio embajador, que no se reconozca por parte de Estados Unidos, ya dice mucho, ¿no? Sí, pero claro, tú estás leyendo este tipo de crónicas donde dicen que, dice, primero, el agua que bebían solamente podía estar contaminada por los cadáveres. Y segundo, todas las mujeres, cuando llegaban a las aldeas, tenían vía libre los vagabundos para violar a todas las muchachas armenias. Es tremendo. Perdón. Estamos hablando, Nacho, de un genocidio que podría encuadrarse casi en dimensiones bíblicas, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, el 28 de febrero del 18, el ministro de Guerra, Enver, ordena asesinar a los soldados, apresar a los oficiales, pero matar también a todos los niños menores de 5 años armenios que se encuentren dentro de sus fronteras. Aquí lo que estamos hablando... Menores de 5 años. De 5 años. Aquí de lo que estamos hablando, y enlazo un poco con lo que has comentado respecto a lo que nos contaba Javier Nicolás, es que el panturquismo en ese momento lo que estaba buscando era descabezar, y por eso mataba a la élite armenia, a los intelectuales, a universitarios, toda esa gente, descabezarla, pero también impedir que pudiera seguir procreando. O sea, mataba a los niños para que no hubiese una siguiente generación que pudiera enfrentarse o que pudiese, pues como estamos haciendo hoy, ¿no? Criticar o recordar estos sucesos. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, por lo que he estado leyendo, aquí tenemos dos claves bastante importantes. La primera es que es un genocidio que cometen musulmanes contra cristianos. Y es como... De hecho, se crea se libera de las cárceles a todos los asesinos y se crea una comisión especial. O sea, la mayoría eran kurdos y se les premia con la libertad para que su única misión era matar armenios. Es que no somos conscientes de lo que... No sé de qué me está sonando esto. Claro. Como en la actualidad también, ¿no? Se liberan de las cárceles con la condición de que luches en este bando. Pero, claro, pero por un lado tenemos, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado o quizá me falten datos, pero tenemos ese genocidio que cometen musulmanes contra cristianos, ¿vale? Con lo cual los musulmanes actuales, porque Turquía es un país musulmán a día de hoy, sobre todo Erdogan va a ser muy duro con las palabras de Biden del otro día, en el que, aunque Estados Unidos no haya reconocido el genocidio, sí que habló de él y estuvo presente, me parece, en un acto de los conmemorativos de... Igual le confundió Biden con alguien, esto. Biden. Sí, igual se pensaba que sería otro presidente. Igual lo presento como Putin también. Sí, como claro. ¿No? A ver, ¿qué me está diciendo? Vale, sí. Y entonces, claro, tenemos el tema musulmán cristiano y luego tenemos... yo espero que la vergüenza que tienen que sentir los turcos cuando, por mucho que digan que no tienen que aprender memoria histórica de nadie, echan la vista atrás
Y de la misma forma que les puede pasar a los alemanes con el holocausto judío, a ellos les tiene que pasar con esto. Es decir, vamos, es que mis abuelos o mis tatarabuelos o mis abuelos es que se cargaron a 1,5 millones, 2 millones de personas. Bueno, es más, Jaime, es posible que sus bisabuelas sean armenias, porque hay claro, las niñas estas que fueron raptadas, hay un problema muy grande de identidad. Muchos están descubriendo que sus antepasados, sobre todo las mujeres, eran armenias. Entonces, no saben, o sea, defienden la nación turca, ¿no? Y más que una guerra de religiones, yo creo que fue la obsesión de Tailat Pasha, que fue uno de los cabecillas de estas atrocidades, por los armenios. O sea, no se trataba de matar cristianos, sino había que exterminar a los armenios. Él estaba obsesionado con los armenios. Su mujer cuenta incluso que en los años a partir del 15, cuando se estaban cometiendo estas atrocidades, él tenía, claro, en aquella época, ¿no?, una máquina de un telégrafo para estar en comunicación constantemente con lo que estaba pasando, para que le estuvieran informando toda la noche de lo que estaba pasando con los armenios en las poblaciones. Era su obsesión. Él estaba obsesionado con los armenios y tenía amigos armenios, y llegaron al poder también en parte gracias a los armenios. Entonces, es más, cuando el 24 de abril de 1915 apresan a la parte política armenia y los llevan a juicio, a mí se me encoge un poco el alma el discurso que da el juez, que dice que no tiene otro remedio que condenarlos a muerte, que sabe perfectamente que no debe hacerlo, pero no le queda otro remedio. Y dice, es una pena que nuestros dirigentes no sean conscientes de que con vosotros seríamos aún más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que era la obsesión de unos cuantos dirigentes contra la población armenia, porque también me gustaría decir que muchos armenios sobrevivieron gracias a los turcos, a sus vecinos turcos, sí, que salvaron, claro, muchas vidas, ¿no? Entonces, al final muchas veces la población civil, claro, no entiende quizá de ideas políticas, o no las lleva tan al extremo, ¿no? Y son mucho más piadosos y humanitarios que sus propios dirigentes. Pero fíjate que es que el 5 de julio, estaba leyendo, de 1919, ya hay condenas a los jóvenes turcos. En el 19, sí. O sea, 1919. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, ya ordenan matar a algunos ministros por las barbaridades que han hecho. Y luego los absorben. Bueno, bien, pero solo 4 años, ¿eh? Tampoco sí. Es... No, está muy tratado. Pero es que, sin embargo, fíjate, aun habiendo un juicio, habiendo condenado, por mucho que luego los amnistiaran, que además se habla mucho de eso últimamente por aquí también, uh-huh, pues lo cierto es que, vamos a ver, Turquía, que para otras cosas está tan orgullosa del Imperio Otomano y de todo lo que fue en el pasado, aquí no puede dejar de lado y no puede dejar de ver y de reconocer que su propio sistema jurídico de la época, de los años 20, casi 20, del 1919, ya condenó a esta gente por lo que hizo. O sea, es que no puedes negar. Si estás reivindicando el Imperio Otomano y toda su grandeza y los sultanes y todas las historias que tenían y todos los territorios, luego no puedes negar que también ese mismo Imperio Otomano, antes de su disolución, llevó a cabo esta masacre. Porque es que yo invito a todos los amigos que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube que busquen fotografías. O sea, son espeluznantes. Mira que aquí estamos curados de espanto, que hemos visto de todo. La portada de este programa... Pero hay algunas que son brutales. La portada de este programa es la crucifixión de un reguero de mujeres cayendo el pelo en blanco y negro, como en ese cadalso recreando el antiguo Calvario, antiguo Gólgota, antigua zona de redención, como una de las grandes... Cuando decimos no pudo ser igual, no fue una guerra de religiones, bueno, es que estas fotografías demuestran que había una rabia de religiones. Estas fotografías, lo que están demostrando, la portada de este programa, es lo que demuestra es una mofa absoluta hacia el cristianismo. Es decir, tú tenías un Dios que él murió de esa forma, ahora que te salve, haz como él, haz como él. Pide que te salve Dios. A ti no te recuerda precisamente esa fotografía. ¿No te recuerda a los empalados de Vlad Tepes? Sí, es lo mismo. Sí. Bueno, general. Es lo mismo. Al final lo de Vlad Tepes es que el mundo turco... Que se lo hizo a los turcos, a los otomanos, ¿no? Era realmente para que la gente viese las barbaridades que podía hacer. Bueno, y yo no me voy a acercar a ese pueblo porque
ahí tenemos a una persona que nos empala de esas formas. Era una guerra psicológica también en esa parte. Bueno, pues aquí también, aquí pues contra la religión. Y al final pues estaba recordando en el año 0 de la época cristiana, donde aquellas palabras en la crucifixión decía, bueno, si eres el verdadero Hijo de Dios, que venga y te salve, ¿no? Y te baje de esa cruz. Haz tú por bajarte de esa cruz. Mira, respecto a esa guerra de religiones, si no hay guerra de religiones, ¿qué sentido tiene que les quiten el acceso al monte Ararat? ¿Qué sentido tiene que les quiten su mayor riqueza espiritual, simbológica, como es un monte sagrado? El monte, la montaña, ahí no hay una explotación minera, no hay una zona de contrabando, no hay un interés de construcción, no hay un interés de territorio. Ahí solamente hay un interés para hacer daño moral, para hacer daño simbológico, para hacer daño a una cultura. No tiene sino sentido quedarte con la montaña. No tiene ninguno. Decir, oye, mira, pero es que son las minas de diamantes o de oro. Bueno, ahí podemos entender las explotaciones, pero aquí no. Así que vamos a introducir un poco el monte Ararat, el símbolo que está a día de hoy, ¿no? En la bandera de Armenia. Y para hablar de él, bueno, pues uno de los amigos que se han querido sumar a este programa, pues qué deciros de nuestro magnífico amigo Javier Sierra, que él estuvo allí e incluso le sirvió para poder escribir una de sus novelas. Y sin duda uno de los montes tan buscados, tan ansiados de aquellos que siguen convencidos de que el Arca de Noé puede estar allí, y esos que buscan la arqueología antigua, arqueología moderna, esos trozos de maderos, incluso en una iglesia, cualquiera que busque fotografías de Armenia con el monte Ararat de fondo, pues hay una iglesia donde todavía se custodia una madera petrificada que aseguran que pudo ser de esa primigenia nave tan importante para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento y para la salvación de muchos. Así que vamos a escuchar a nuestro amigo Javier, qué es lo que nos cuenta. El monte Ararat, la fabulosa cumbre de 2 picos de 5.165 metros de altura y hielos permanentes en la cumbre, es la frontera entre 2 mundos. No es solo el punto en el que se comunican varios países. En las faldas del Ararat convergen Irán, Georgia, Armenia y Turquía, sino sobre todo la división entre 2 mundos que en algún momento compartieron historia. Me refiero a Armenia, la actual Armenia, y a la actual Turquía. En Armenia llaman a la montaña Ararat, que procede de la palabra Urartu o Urartu. Es el nombre con el que los asirios, el famoso imperio que llegó hasta el sureste de Turquía en tiempos antiguos, denominaban a esa cumbre sagrada. En Turquía, en cambio, la llaman Agridagi, la montaña del dolor. Y en ambas partes de la frontera, una frontera cerrada desde los años 90, casi impracticable, en ambos lados se cree que sobre esos 2 picos, en algún momento del pasado remoto, se restableció la historia de la humanidad. Allí varó el Arca de Noé. Allí ha habido grandes exploradores contemporáneos que han ido en busca de restos de madera petrificada de ese barco que menciona la Biblia. Allí escaló en los años 70 Jim Irwin, el 5.º hombre en poner el pie en la Luna en la misión Apolo 15, porque decía que si tan importante era que el hombre hubiera caminado sobre la superficie de la Luna, más lo era que Dios lo hubiera hecho sobre la superficie de la Tierra y hubiera dejado huellas como el arca, y se dedicó a buscarla. Bueno, pues todo eso configura un paisaje físico, pero también mitológico, una frontera difícil, imposible de transitar, y sobre todo una región cargada, como dice el nombre turco de la montaña, cargada de dolor, de sufrimiento, de enfrentamientos, especialmente a partir de principios del siglo XX, cuando se produjo el muy poco conocido y mal estudiado genocidio armenio. Para los armenios, la montaña tiene una importancia capital. Entre otras cosas, se percibe cuando se descubre el perfil de los 2 picos en la bandera del país. Para ellos es tierra anhelada, tierra prometida. Está en poder y en control del Estado turco, pero ellos consideran que es suyo desde la noche de los tiempos y que algún día la recuperarán. Eso es Agridagi,
Eso es Ararat. Eso es el perfil de una de las montañas más fascinantes del planeta que tuve el honor de escalar en 2010 mientras preparaba uno de mis libros. Qué bonito es escuchar siempre a Javier Sierra, nuestro buen amigo, yo creo que conocido por todos, uno de los principales escritores novelistas de este país, Premio Planeta. Y yo siempre lo defino como un hombre humilde y un hombre sabio. Es una persona sabia. Entonces, derrocha sabiduría en cada una de las frases, cada una de las preguntas que le haces, y con esa sutileza y esa forma de narrar tan fascinante y cautivadora que él tiene. Hasmik, cuando hablamos del monte Ararat, a día de hoy, ¿qué significa para los armenios? Es como verlo, como decir, ojalá algún día vuelva a ser nuestro, ojalá algún día volvamos a tener no poder sobre él, sino poder pasear libremente sobre este monte, que en realidad es el inicio y el germen de todo. Así es. Y realmente cuando estás en Armenia es curioso, ¿no? Lo que significa el monte, porque bueno, yo de donde procedo es en una ciudad en la frontera con Turquía. Es más, desde mi casa veo la montaña o sea, nosotros los armenios nunca pensamos que esa montaña es de los turcos, es nuestro monte sagrado, ¿no? Y físicamente es cierto que no es nuestro, no podemos tener acceso a ello. Pero podéis acceder, no. Decir, oye, me apetece hacer alpinismo, voy a hacer con unos amigos, me voy a ir 3 días a hacer pico. Claro, pero te tienes que ir a Turquía, no puedes acceder directamente desde Armenia. De hecho, es más, la imagen famosa, ¿no? Con la iglesia de San Gregorio el Iluminador, que la leyenda cuenta que es donde estuvo años encerrado hasta que lo sacó el emperador en el 301, y bueno, gracias a él Armenia es cristiana hoy en día. Desde esa iglesia se ve toda la montaña Ararat y es la imagen del país, ¿no? Y es nuestro monte. Y hay en Yerevan, en la capital, hay una estatua de la madre Armenia, que es una mujer, además. Bueno, pues ahora cómo estamos las mujeres reivindicando nuestra madre Armenia con una espada defendiendo Armenia, mirando hacia el Ararat, y es una imagen espectacular. O sea, es de las imágenes más bonitas, ¿no? La madre Armenia mirando a su montaña sagrada. Y bueno, para nosotros tiene muchísimo significado. O sea, no podría, lo que he dicho al principio, ¿no? Que hay que nacer armenio para entender ese sentimiento que tenemos, que es muy fuerte. Yo creo que incluso se hace más fuerte cuando te vas del país. Bueno, y siempre lo hemos estado reivindicando, ¿no? Y no sé si has visto esas imágenes de los hachkar, de las piedras talladas con los crucifijos, que están en todas partes en Armenia, en todas las iglesias, en todos los caminos. El sentimiento cristiano de los armenios, ¿no? De las cruces por todo, o sea, éramos pocos, ¿no? Y estábamos rodeados de árabes. Y era como nuestra manera de reivindicar nuestra identidad. Por eso he dicho antes que no es cierto que se mataron muchos armenios por el mero hecho de ser cristianos, pero también por ser armenios. Entonces, no sé, no sabría... Porque el monte, tú cuando vas con tus familiares, con los vecinos, se mira con... tu casa al final es casi colindante con esa frontera, sí. ¿Se mira con cierta esperanza? Sí, de hecho, bueno, siempre hay gente, ¿no? Que habla y hablan del colapso de Turquía y de que algún día recuperaremos esa montaña. Yo no sé si será cierto o no, pero bueno, quizás, no lo sé. Si Turquía reconociese que los hechos, ¿no? Sería posible que nos devolvieran nuestra montaña sagrada, o al menos nos dejaran acceder a ella. Ya hemos conseguido mucho con Turquía, porque toda esa zona que quedó en la actual Turquía, había un patrimonio muy importante de iglesias armenias, que fueron muchas destruidas, ¿no? Sustituida la cruz por la media luna, y en algunas incluso a partir del año 2002-2003 se consigue que nos dejen oficiar misa. Bueno, en parte en memoria de las víctimas del genocidio, ¿no? Es un patrimonio espectacular la que hay, y a veces
la rabia que nos da que todo ese territorio fue poblado por kurdos, ¿no? Y ves a las cabras destrozando iglesias No me acuerdo quién hizo una reflexión cuando Turquía se quejaba de que Armenia tuviese en su bandera el Monte Ararat, el perfil. Decía, es que esto es nuestro, que hacen este país vecino con el Monte Ararat. Y entonces le respondieron a decir, bueno, ¿y qué hace usted con Media Luna? ¿Acaso la luna es de su propiedad? Entonces ahí les dejaron. Claro. Bueno, y luego buena tenemos... respuesta. Sí, bueno, ¿esto es suyo? No, pues ahí se quedó. Fíjate lo que tiene el Monte Ararat, ¿no? También de leyenda, y además de una leyenda que parte un poco de España, ¿no? De una tabla de Vittore Carpaccio del siglo XIV, que está en el Museo de Pontevedra y que es la representación, que yo sepa, más antigua que se conserva de lo que se denominaron los 10.000 mártires del Monte Ararat, que fueron, supuestamente, es una leyenda, 10.000 soldados romanos que estaban liderados por Acacio y se enfrentaron al emperador Adriano porque ellos eran cristianos y no querían renunciar a su fe frente pues, a las creencias paganas del emperador, ¿no? Y fueron crucificados, cuenta la leyenda, esos 10.000 soldados del Imperio Romano, pero entiendo que serían pues la mayoría naturales de la zona, o sea, claro, armenios, y fueron crucificados. De hecho, esto sí que está conmemorado por la Iglesia Católica y, sin embargo, no por la Iglesia Apostólica Armenia. Eso habría que mirarlo, ¿eh? Ahí me has pillado. Bueno, al final estamos en un lugar donde nace el primer país cristiano, la primera gran zona cristiana. Y dentro de nuestros amigos que se unen a mandarnos diferentes mensajes, diferentes audios, bueno, pues tenemos a Antonio Moreno, sacerdote aquí en Zaragoza, uno de los grandes expertos nacionales en ecumenismo. Y bueno, él ha querido contarnos, para reflexionar, ¿no? Desde el punto de vista católico, en qué punto se encuentra Armenia y cómo fueron un poco sus comienzos. Y entonces nosotros vamos a hablar un poco sobre ello. Vamos a ello. Hablar de los cristianos armenios es hablar de las comunidades cristianas más antiguas en la historia de la Iglesia. Los armenios parece ser que fueron evangelizados directamente ya por uno de los apóstoles, por San Bartolomé. Y es una iglesia muy viva, con liturgias propias, cantos propios, de rito oriental. Y hay que decir que en la actualidad tenemos armenios de la Iglesia Armenia Apostólica y otra comunidad armenia vinculada a Roma, pero vamos, tienen en común prácticamente todo. Y es una iglesia muy martirial porque ha estado siempre, por su situación geográfica, amenazada entre países islámicos en momentos muy difíciles. Eso sí, hoy en la actualidad sobre todo reconocemos el gran martirio de los armenios en el genocidio que tuvo lugar en 1915 y que todavía suscita muchas controversias, porque hay países que han reconocido ese genocidio y otros que no lo han reconocido. Hay que decir, no obstante, que los cristianos armenios se encuentran no solo en la actual Armenia, sino que están extendidos por todo el mundo. Puedes encontrarte comunidades armenias importantes, por ejemplo, en Francia. Y es que, claro, debido a las persecuciones, pues fueron a lo que llamamos la diáspora y están, insisto, extendidos en muchos países, organizados como iglesias armenias. Es un gozo poder saber que esta iglesia apostólica, es decir, que desde la sucesión de los apóstoles se ha mantenido viva a pesar de tantísimas dificultades. Fíjate, dicen prácticamente todos los que nos han enviado mensajes, otros pues que no han podido enviar audio, pero sí que he estado hablando con ellos, además de la controversia, el gran desconocimiento que hay en el mundo actual sobre esta barbaridad que hubo en un tiempo reciente. Pero si estuviésemos hablando del siglo XVII, XVI, XIV, del medievo, dices, bueno, bien, el tiempo ha progresado muchísimo, pero es que estamos estamos a comienzos del siglo XX, el primer tercio, muy cercano, donde prácticamente 110 años, 109 han transcurrido desde aquellas barbaridades que siguen sin reconocerse.
y siendo que otras, pues prácticamente es obligatorio. Antes de crear un Estado hay que reconocer según qué tipo de persecuciones que han existido. Y bueno, es el nacimiento prácticamente de esas comunidades cristianas. ¿Y cómo resumiríamos a día de hoy la Iglesia armenia? Pues fíjate, Porque hubo un momento, donde, suerte hay que buscarlo, el 99% del país es católico. Cristiano. Sí, eso es, cristiano. Sí, y además a veces te he hablado de la iglesia de San Gregorio porque cuando tú entras en un sitio como ese, la energía que hay ahí, ¿no? Yo creo en una energía muy especial, ¿no? Te sientes como más, yo me siento más cristiana. Y es curioso porque, claro, teniendo en cuenta que durante la URSS estaba prohibida el culto, ¿no? Y las misas, y bueno, pues parece que me cuentan, ¿no?, mis abuelos que no se podía decir que uno era practicante, no iban a la iglesia, no iban a misas. Algunas veces se bautizaba a los niños un poco a escondidas, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque esa tradición se ha seguido manteniendo un poco de llamar al cura a tu casa para que bautice al niño. Se sigue haciendo como, bueno, pues, como parte de la ceremonia del bautizo y la celebración que hay. Bueno, que hay que descender, hay unas escaleras hacia una cripta en esta iglesia, donde sería casi como un eremitorio antiguo donde él estaba resguardado. Así es, y cuenta la leyenda que sobrevivió gracias a que una señora mayor le daba pan y agua a través de un agujero. Y bueno, yo no sé qué parte será verdad, qué parte será leyenda, pero eso está. Uh-huh. La cuestión es que eso está ahí. Y tú cuando bajas ahí te invade una energía y se te ponen los pelos de punta. De hecho, es más, yo hace muchos años que no consigo bajar, no consigo... Es difícil. Es difícil hacerlo. Por el espacio, por el lugar, por lo que transmite. Bueno, es bastante estrecho, pero bueno. No es es difícil a nivel mental. Uh-huh. Tienes que estar muy preparado, ¿no? Para eso. Cuando eres niña no entiendes tanto sobre todo, pues más a raíz de estudiar tanto sobre mi cultura, sobre todo lo que ha sufrido mi gente, que, bueno, pues estas cosas te las tomas un poco más con más sentimiento, ¿no? Más... Jaime. Perdón, estoy aquí un poco lío con los sonidos. Un dato que a mí me resulta curioso y que nos hace... Es un ejemplo, ¿no? Es un poco leyenda, pero es un ejemplo, ¿no? De lo antigua que es la iglesia armenia, ¿no? Y es que todos conocemos a los 3 Reyes Magos, ¿no? Aquellos sí. que fueron a adorar al portal de Belén, al Jesús niño que acababa de nacer. Y de hecho en el Sperta Lamina Barbari, es un texto del siglo V, ya se les denomina por primera vez como Melikior, Gataspa y Bitisarea. Pero sin embargo, existe una traducción de un evangelio apócrifo, con lo que nos gustan a nosotros, por favor, de Jesús niño, en el que aparecen por primera vez los nombres de los Reyes Magos. O sea, es muy posible que debamos el nombre de los Reyes Magos a ese evangelio apócrifo armenio, que obviamente no sería, digamos, bueno, no es de los canónicos, pero que seguro que proviene de la iglesia armenia, y estamos hablando ya pues del siglo III, siglo IV. Claro. Y yo creo que me llama la atención porque cuando hablo de que Armenia es el primer país cristiano del mundo, muy pocos saben de eso, ¿no? Siempre hablamos de Roma como los primeros cristianos y muy poca gente es realmente consciente que los armenios somos... Es que el mundo cristiano, pienso que se entiende desde el punto de vista católico. Eso es. Cuesta, hay veces que es normal, ¿no?, que pueda costar entender que haya otros continentes, incluso, por ejemplo, en África, ¿no?, que teníamos todo el mundo etíope con esas creencias que tiene hacia el Tabot tan desarrolladas, tan interesantes, pero el mundo ortodoxo parece que no tenga esa relación. Y el mundo ortodoxo, yo he podido presenciar celebraciones ortodoxas y es una barbaridad, ¿no? Ya no solamente la duración de espacio-tiempo, eso te iba a decir. Es eterna. Me acuerdo de una que estuve de más de 3 horas y media. Porque son largos, ¿eh? O estuve en una de más de 3 horas y mucho, media. que a ti te encanta. Pero los cánticos son espectaculares. Sí. Entre ellos, espectaculares, casi siempre son voces masculinas. Bueno, realmente
Estamos Y en Armenia, Estamos además, escuchando cánticos ortodoxos rusos y armenios todo el tiempo. En la iglesia armenia también son popes. Los está el ministros de- Católicos, que está en Echmiadzin, que es nuestra iglesia madre, digamos, y ya de él dependen los demás. Pero como dato curioso, nuestros curas se casan. Está Mira. permitido casarse porque, es más, a mí alguna vez, yo recuerdo cuando fui Es que a... se quedaron atrás en alguno de los concilios ecuménicos de los que hablábamos el otro Claro, día. porque cuando tú vas a una boda, ¿no? Y el cura te cuenta sobre lo que debe ser el matrimonio, digo, ¿qué sabrá él lo que debe ser el matrimonio? Bueno, aquí Bueno, tienes pues- algunos Algunos que sí. estuvieron casados en su Sí. día. Eso también. Eso es verdad. Dar una percepción Pero diferente. claro, cuando uno te habla del matrimonio, pues tiene más conocimiento de causa estando como anécdota. Oye, hay un tema también que no hemos tratado, que es los otomanos que se consideraban como una raza superior. Claro, sí. Por eso... Y ahí es donde nace prácticamente todo esto. De hecho, se dice que el genocidio armenio sufrió, o sea, fue como base o como un ensayo a lo que luego ocurrió en la Alemania nazi, ¿no? Es más, Hitler en el discurso que da antes de la campaña de Polonia, que es con lo que empieza, ¿no?, la Shoah, el gran holocausto de los judíos, dice literalmente: ¿quién se acuerda hoy de la matanza de los armenios? Aquello quedó impune, y nos pone como ejemplo para justificar la causa contra los judíos. Yo creo que cuando leí aquello dije, es que tiene razón. ¿Quién se acuerda? O sea, desgraciadamente Hitler tiene razón. O sea, yo recuerdo en Derecho cuando un profesor mío supo que yo era armenia, hizo la pregunta de, ¿sabríais decirnos a los alumnos, ¿no?, decirme cuál fue el primer genocidio del siglo XIX, o sea, del siglo XX? Nadie dijo nada, porque nadie sabía decirlo. Bueno, claro, al final es que, vamos, pienso que de la gente que esté viendo este programa, pues muchísima gente no tendría conocimiento de este genocidio. Yo lo conocía con pequeño tintero, no había profundizado en él ni muchísimo menos. No sé por qué mi mente lo veía como incluso lejano en el tiempo, que luego no es tan lejano, obviamente. Pero no es desinterés, es como que no hay una forma de que llegue a ti, ¿no? Hay otros genocidios, lógicamente, que te llegan, al estornudar te empiezan a llegar todos. Pero aquí no, aquí es como que tú tienes que llegar a él para informarte. Claro, y bueno, pues lo que te he comentado, que Armenia hasta hace muy poco no ha tenido mucha voz en el extranjero, ¿no? Con la Unión Soviética, es más, me acuerdo de, bueno, el monumento que hay para conmemorar a las víctimas del genocidio, que es donde acudimos todos los armenios el 24 de abril, que es el día que se conmemora, que es cuando, bueno, pues, fueron arrestados todos los pensadores de Constantinopla el 24 de abril de 1915. Y cuando los armenios empezaron a protestar en los años 50, 60, ¿no?, con la URSS para que se reconociera el genocidio armenio, leí un testimonio de un historiador que decía: para callarnos nos hicieron un monumento. Aquí tenéis vuestro monumento para ir a llorar a vuestras muertes. De hecho, hay un fuego eterno, siempre está encendido ese fuego en memoria a las víctimas, y bueno, es donde nosotros podemos conmemorarlos. Y Hemos hablado, Asmik, Jaime, pero por encima, la gente dirá, bueno, pero ¿esto qué era lo que están diciendo? El panturquismo, me parece, porque también Javier Nicolás ha hablado de él. Habría que explicarlo, porque ahí tendríamos que hablar también un poco del judaísmo, del sinoísmo, de los sinoístas, de los húngaros, estaríamos hablando también de los polacos, franceses. O sea, es un término muy amplio. es que hay mucho de qué hablar sobre este Claro, tema, pero lo del panturquismo, que no es un dulce típico de allí, sino que... Bueno, es la Turquía. Bueno, podría ser por el pan. Es que a veces Nacho tiene estas cosas. Ya lo siento. El panturquismo, digo, alguno dirá, bueno, pues eso del panturquismo... Bueno, pues es básicamente Turquía para los turcos. O sea, todos los que estaban en Turquía, que no fueran turcos, debían estar fuera. Y bueno, de hecho, una de las reivindicaciones que hace la población armenia es que se les considere ciudadanos de primera,
porque hasta 1909, creo recordar, los armenios ni siquiera eran considerados ciudadanos. Me parece además aquí que tenías algún testimonio de Henry que decía que valían menos que un caballo. Entonces, que se les comparaba con los animales, ¿no? Que el caballo daba dinero, pero el armenio no. O sea, entonces, fíjate... Vaya comparación. Bueno, un caballo es un animal noble, se nos ha comparado con perros y de hecho ellos hablaban de los armenios como los perros en sus discursos. Como perros, porque además el perro es un animal sucio para los musulmanes, es un animal bastante despreciable. Sí, porque muchas veces comparan el genocidio armenio con cuando entraron cuando limpiaron Constantinopla de los perros, ¿no? Que los mataron a todos, los llevaron a... Es que siempre se ha conocido, ¿no? Ese insulto, sobre todo en la época de las cruzadas, de cómo se denominaba a los cruzados como perros cristianos, ¿no? Era un insulto bastante... Que aparece, dice, un dicho muy común en aquella época era que un caballo o un camello era mucho más valioso que un hombre. Estos animales costaban dinero, mientras que los cristianos infieles abundaban en los países otomanos y era fácil obligarlos a trabajar. Bueno, pero al final el panturquismo realmente lo que es un movimiento pues supremacista, ¿no? Sí. Quiere bajo un mismo espacio reunir a todos los pueblos túrquidos, que ellos consideran que son los que tienen ese derecho a vivir, pues de la misma forma que efectivamente en la Alemania de la primera mitad del siglo XX se entendía que había un Lebensraum, que era un espacio vital para los alemanes. Esa fue la principal motivación de la guerra. No estoy muy de acuerdo con lo del discurso de Hitler acerca del tema del genocidio de los armenios. Tendríamos que buscar la fuente y seguro que Javier Nicolás nos echaba la bronca porque eso no está escrito en ningún sitio. Y tendría seguramente razón. Pero es verdad que al final los turcos el panturquismo, que es lo que motivó este genocidio, era un movimiento supremacista. O sea, y en este caso pues era de los túrquidos frente a los cristianos armenios, pues como en otras ocasiones lo ha podido ser de otros pueblos, o lo está siendo ahora mismo, por ejemplo, en conflictos actuales, ¿no? Que no vamos a mencionar para que YouTube no nos censure el canal, pero que yo creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, pues efectivamente cuando tú estudias este tema es inevitable poder hacer una analogía, más que una analogía, poder hacer, una analogía de cuestiones que fueron muy similares posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, incluso genocidios. Claro, los campos de concentración posteriores. Las marchas de los deportados, esa ideología supremacista de dirigir las acciones violentas o incluso mortales, ¿no? Hacia un determinado núcleo, hacia una determinada etnia, hacia un determinado pueblo, hacia una determinada religión. Y en ese sentido sí que es cierto que se pueden encontrar muchísimas analogías, salvando las distancias, porque no fue lo mismo en el genocidio armenio que el genocidio o el holocausto. Hombre, y en número de víctimas, por supuesto. No, pero bueno, pero salvando las distancias, sobre todo quizá porque, aunque es verdad que los turcos sistematizaron mucho las matanzas, claro, no llegaron al extremo de los alemanes, ¿no? Pero también es verdad que intentaron ampararse en el paraguas, por así decirlo, de la Primera Guerra Mundial, para que pasase un poco más desapercibido. Y bueno, la verdad es que es un triste suceso en la historia de Euroasia, porque prácticamente Armenia, aunque no es Europa, es casi Europa. No sé vosotros cómo os consideráis, si más europeos o más asiáticos. Estáis ahí un poquito, ¿no? Yo siempre digo que está ahí en Asia Menor y la gente se ríe. Menor. Sí, claro, pero es que es Asia Menor. Es que es justo el límite, ¿no? Así es. Sí. Mira, yo sí que quería comentar, resaltar, ¿no? De estas crónicas, fíjate, diferentes frases. Hay algunas que te dejan de piedra y helado, como he comentado al principio. Por ejemplo, dicen que aquí había un derecho turco, y es que todo turco tenía derecho a probar el filo de una espada sobre la cabeza de cualquier cristiano. Este es uno de los derechos, que podían ampararse en ellos. Luego, aquí teníamos otro, aquí sí que dicen que la porción de Asia, los armenios de hoy son los descendientes directos de los pueblos que vivían en el país hace 3000 años.
Su origen es tan antiguo que está envuelto en la fantasía y el misterio. Todavía hay inscripciones cuneiformes no descifradas en las montañas de Van. Algunos sabios pensaron que estas inscripciones podían identificar a la raza armenia con los hititas de la Biblia. Se consideraban seres superiores al turco, intelectual y moralmente, que gran parte del comercio y de la industria ha pasado a sus manos. Esto, lógicamente, pueden ser uno de los indicios. Y luego, pues hemos hablado de las matanzas, de las barbaridades que hacían. Y decían que había un grupo de expertos que generaban nuevos métodos de tortura y eran aclamados como brillantes descubrimientos, a los que asistían regularmente a reuniones donde se rompían la cabeza en esfuerzos por inventar un nuevo suplicio, cuán duro y cuán más potente. Llegaron a comprobar los archivos de las diferentes inquisiciones que había por toda Europa. Eran meramente los primeros pasos de la destrucción de la propia raza. Jaime. Pues es que es lo que estamos hablando. Si es que no deja de ser un genocidio y encima amparado, como has leído, incluso en preceptos legales, ¿no? Casi podríamos estar hablando de un código medieval, ¿no? De la Guerra Santa, de que se conseguía poco menos que la liberación, matando musulmanes o matando cristianos, dependiendo del bando en el que estuvieras. A mí me parece increíble, ¿no? Que prácticamente no, en el siglo XIX, siglo XX existirán todavía estas leyes. Pero eso también nos tiene que hacer pensar un poco la evolución a nivel moral y ético que ha tenido la humanidad, aunque aún queden algunos reductos medievalizados, desde hace, pues eso, 70, 80 años, desde la Carta de los Derechos Humanos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora sería impensable siquiera que Turquía pudiera pertenecer a organizaciones como la ONU o la OTAN si tuviese todavía este tipo de leyes vigentes. Y bueno, yo creo que es una de las razones por la que Turquía no forma parte de la Unión Europea. Porque tiene la pena de muerte todavía en vigor. Bueno, pero no el derecho de matar cristianos a espadazos. Sí, bueno, y porque tampoco reconoce el genocidio armenio. Oye, mirad, os quiero leer. Sí, porque la Unión Europea, el Parlamento Europeo, mejor dicho, lo ha reconocido. 87, sí. Os quiero leer aquí una circular dirigida a todos los gobernadores. Esta circular la escribe el ministro del Interior el 13 de septiembre del año de 1915. Dice lo siguiente: a la prefectura de Alepo ya se ha comunicado que el gobierno ha decidido exterminar totalmente a los armenios habitantes en Turquía. Los que se opongan a esta orden no podrán pertenecer ya a la administración, sin miramientos por las mujeres, sin miramientos por los niños y los enfermos, por trágicos que puedan ser los medios de exterminio, sin escuchar los sentimientos de la conciencia. Es necesario hoy poner fin a sus existencias. Vaya crudeza de circular. Jaime. Bueno, recuerdo las circulares en tiempos de guerra, ¿no? Directamente. Sí. Es que, bueno, pues carta vía libre, ¿no? Para matar al que te encuentres. Bueno, pues es increíble. ¿Queréis añadir algo más así de esta reapertura del expediente sobre el genocidio turco? Bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, en primer lugar, darte las gracias por poner un poco de voz a los armenios y hablar de... Bueno, para eso está Abismo y todo el equipo. Pero bueno, yo te lo agradezco igualmente porque de esta manera damos a conocer una parte de la historia tan desconocida, desgraciadamente. Y bueno, no se trata, tampoco me gustaría tener una argumentación contra los turcos, lo he dicho antes. Es la historia, por desgracia la historia. Es así. Sí, el problema de la historia es que por decir no queremos tener, sí. No, lo que se va haciendo es diluir, modificar, se va edulcorando con el paso del tiempo. Entonces, cuando tú tienes las crónicas, los libros originales delante, aquí hay algunos en armenio, ¿no? Escritos. Bueno, yo quería comentarte una cosa. Aquí no entendemos nada de lo que pone. Pero es un alfabeto que se compone de us, enes y he visto alguna O. Que son 30 y cuántas letras. 39. 39. Us para abajo, us para arriba. No, en eso nos está engañando porque 39 sonidos.
tenerlos. Pero hay cambios de microangulación, ¿sabes? O sea, yo lo he estado ojeando y digo, esto es imposible. Pero o sea, si no, tú lo sabes leer, Jaime, por favor. ¿Qué voy a saber leer? Pero Ya que me Jaime gustaría. no quiere decirlo en cámara, que sabe leer perfectamente. Bueno, hay unas traducciones Claro. del cirílico espectaculares. Sí, me cuestan mis horas de perder sueño. Bueno, esto es lo que hay, luego aparecen en los libros. Pero cuando me propusiste hacer el programa, yo tengo un libro que es el libro negro de nuestra historia. Y bueno, en él se recogen muchas cartas son sobre todo un poco cartas a la humanidad, ¿no? Se habla de las barbaridades que se han cometido, bueno, pensadores, poetas, historiadores han escrito sobre esto. Y me llamó mucho la atención el diario de Dostoyevsky, y lo compré en español porque bueno, quería comprobar un poco lo que contaban aquí, y luego lo he comprobado en ruso porque bueno, por circunstancias también lo sé ¿Tú leer. el ruso lo sabes leer? Sí. ¿Y escribir? Sí, con un poco de dificultad y alguna falta de ortografía, yo creo, porque no lo practico, pero sí, al final ten en cuenta que Nosotros el ruso... también. ¿También cometes faltas de ortografía con el ruso? Sí, bueno, cada día menos. Sí, ¿no? Bueno, el ruso es difícil también, no tiene tantos sonidos como el armenio, pero es difícil. Y luego, pues nosotros en Armenia todo el mundo sabe hablar ruso. Y hay palabras que están integradas en el vocabulario y quizá a veces nos pasa que digo, ¿y esto en armenio cómo se dice? Porque nosotros cualquier conflicto bélico que vemos intentamos aprender, Jaime y yo, el idioma de ellos por si acaso hubiese cualquier tipo de invasión. Incluyendo los conflictos ficticios intergalácticos. Sí, hablamos también. con tal. Sí. Oye, al pues final es no cuesta curioso, nada. cuando pasa algo importante del mundo, si tú ves las noticias en el canal ruso, es totalmente diferente, ¿no? Lo que se cuenta a lo que... Yo en Telegram tengo grupos pro-ucranianos, pro-rusos, de agencias de noticias más bien neutrales, y el mismo suceso, dependiendo la óptica desde la que se mire y el medio que te lo cuente, es increíble cómo cambia. O sea, hace poco... Tú imagínate eso en la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría, que había una desinformación total, pues imagínate. Claro. Pero es verdad, es muy interesante, y yo creo que es bastante importante para el que se quiera formar una opinión de lo que realmente está pasando, intentar leer medios de diferentes países, e incluso si puedes hacerlo en su idioma y tienes la posibilidad. Es verdad que Google ahora pues traduce y ayuda mucho, ¿no? En ese trabajo de traducir noticias de medios de comunicación de otros países, pero sobre todo leer noticias de países, digamos, de frentes, digamos, pues que sean opuestos, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, pues todo lo que sería el bloque de los BRICS con el bloque de la OTAN, ¿no? Y los lees, y la verdad es que es sorprendente, y a la conclusión a la que llegas es: nunca vamos a saber la verdad, salvo que estés ahí, porque como cada uno te cuenta lo que quiere, o tienes ahí un espectador o un informante directo, o te van a contar lo que ellos quieran, y te podrás hacer una idea general, pero seguramente nunca sabrás la verdad real. Bueno, más hoy va a estar muy complicado saber la verdad real. Pues fíjate, con los medios. Esto ya me llama mucho la atención, porque lo que os empezaba contando, que esto es el diario de Dostoyevsky. Yo tengo el diario en armenio, lo he leído en ruso, y nada tiene que ver con lo que cuentan en español. Solo he conseguido encontrar un párrafo similar a una cosa que leí, porque Dostoyevsky vivió a finales del siglo XIX, no llegó al genocidio armenio, pero él vivió toda la guerra de los Balcanes, ¿no? Y cuenta verdaderas atrocidades, pero es que llama mucho la atención. ¿Te imaginas que el traductor se equivocó del libro? No. Y cogió otro. Pero es que incluso hay un mes que está suprimido. O sea, el febrero del 1877, aquí ni siquiera está. ¿Y qué ocurre en ese en el texto tendría original? que estar traduciendo bueno, sobre la pero marcha. Más o menos, o sea, dice algo de decir, uy, esto lo vamos a quitar. Jaime, ¿tú qué? Yo creo que es el momento en que nos lea un par de frases en armenio, porque terminar este programa sin escuchar el idioma... Sí, de verdad. No, por supuesto. Te la puedes inventar porque no te vamos a entender. Que luego pero habrá gente seguramente que sí. Tranquila, que lo corta Chus. ¿De verdad quieres que lea en armenio? A nosotros nos gustaría, de verdad, por lo menos para escuchar cómo es. Un párrafo, o sea, estas líneas, tampoco vamos a leernos las 2000 páginas del libro ahora. No, y ya te pero he un dicho que trocito hace así días que que no leía. Mira, el párrafo prohibido, el que han quitado,
del libro? Realmente tampoco entiendo por qué lo han quitado, porque o sea, lo que han quitado es la idea, porque una de las... en la introducción se dice que uno de los golpes más duros de la pluma de Dostoyevsky se lo llevó el Imperio Otomano, ¿no? Porque los tacha de salvajes, básicamente. Es la opinión de Dostoyevsky, ahí no entramos. Pero todo lo que habla de contra los turcos y de las cosas que hacían los turcos, aquí hay muy poco. O sea, de hecho, ya te digo, lo estuve leyendo varias veces, he encontrado una cosa un poco parecida contra la campaña de los búlgaros y la gente de los países bálticos. ¿Leo en armenio? Sí, por favor. Léelo y luego cuéntanos un poco lo que dice. Vale. Moskva beratz labonakan yerejan erimech, ait masin inspat mele Moskva beradartzat materi menkeneritzaz mega. Kam yereja ut kaminetarekan miachchik of hachak usagnatzelinum, yefneran hatuk usadrutzunen dartznum. Te traduzco. Dice que de los niños que habían llegado a Moscú, a los orfanatos, dice, sobre esto me cuenta uno de mis mejores amigos. Hay una niña, tendrá 8 o 9 años, que se desvanece y le tienen que prestar especial atención. Dice que se pierde el conocimiento. Esto ya no sigo leyendo en armenio si quieres. Pierde el conocimiento porque este verano ha visto con sus propios ojos cómo desollan a su padre delante de ella, ¿no? Y esos son los recuerdos que hacen que la niña pierda el conocimiento. Sigue contando, porque esto lo tengo leído de antes, habla de otra niña que no conseguía dormir porque delante de ella dice, los bárbaros turcos habían arrancado los ojos de su hermana de 2 años con unas agujas. Eso es 1877, febrero. Aquí no está. Madre mía. Pues yo creo que era importante, ¿no? Como para que no lo quitaran. Pues fíjate que hay una... Pero hay más meses y hay más... De hecho, aquí en septiembre habla de el ruso y el turco, de la relación de los rusos con los turcos, porque no se dice que el ruso defiende al musulmán o al cristiano, ¿no? Dice, defendemos a lo que consideramos que es lo cristiano, lo que va con nuestra fe, ¿no? Y habla de muchas barbaridades que cometieron contra búlgaros, rumanos. Creo que al final hemos generado sin duda luz o por lo menos conocimiento de lo que ocurrió no hace poco más de 100 años. Pero no concluimos, vamos a cambiar un poco de tercio, porque aquí no acabamos así como así, sino nos gustaría viajar por Aragón, nos gustaría ofrecer planes sobre Aragón, y para ello pues cambiamos de música y nos vamos hacia un grupo, ¿por qué no?, casi ortodoxo del rock español como es Aura Límite. Bueno, pues nos marchamos aquí con nuestros planes de turismo por Aragón. Hemos estado hablando del Monte Ararat, aquel lugar sagrado, esa montaña donde encalló el Arca de Noé, donde Dios ya le dijo que lo que tenía que hacer era coger un macho y una hembra de cada de las especies de animales y dejarla en aquel lugar. No sé si sabéis que en el Arca de Noé se cogió el primer gran melocotón de la historia, donde Noé fue el que cogió una de esas simientes del vino, entonces lo empezó a poner en diferentes trocitos de madera, ¿no? Empezó con una pequeña, empezó a brotar algo pequeñito que decía que el vino generaba una alegría como un colibrí, luego como un toro esa fuerza, y por último le llamó un elefante por la torpeza que te generaban las grandes ingestas de vino. Así que el primer gran trompazo de vino tuvo, bueno, ahí en Ararat. Así es. Sí, en el monte bueno, fue el primer gran melocotón. Siempre decimos que lo hemos inventado todo, ¿no? Sí, pues fíjate, hasta las borracheras. Claro. Realmente. Pero las primeras vasijas de vino, las más antiguas, se han encontrado en territorio. Por favor, es que está todo ahí ligado. Bueno, tenemos diferentes prácticas de turismo, pero como hemos ido a ese monte Ararat, donde se ve con esas cumbres completamente nevadas, esas cumbres glaciares permanentes,
Hemos hablado de medias lunas, de propiedades de la luna, de quién puede ser ese tipo de propiedad, y les quería proponer el astroturismo. Aquí faltaría nuestro compañero Rafael Balaguer que nos comentase, pero hay algo que cuando llegamos a estas fechas, para San Lorenzo sobre todo, que se buscan las lágrimas de San Lorenzo, que queda tan poquito, que son en agosto, pues siempre se buscan localidades donde no haya contaminación lumínica, o por lo menos lo más minimizada posible, y poder admirar las estrellas, poder ver la Vía Láctea, que existe y se puede ver, no es un mito, y disfrutar del campo. ¿A ti te gusta ver las estrellas, Jaime? A mí mucho, ya sabes que tengo un telescopio y soy aficionado, principiante, y me gusta de vez en cuando en la finca, pues como disfrutamos de un cielo sin prácticamente contaminación lumínica, mirar las estrellas, los planetas y sobre todo me fascina mirar la luna. Me puedo pegar 1 hora mirando la luna, claro, con el telescopio. Tú estás buscando la bandera. Los cráteres, claro, por supuesto, eso también. Pero ¿tú crees que la encontrarás algún día? Con el telescopio que tengo, no. No, con un telescopio. ¿La encontrarías? No lo sé. Vamos, eso es para otro programa, Nacho, ya lo sabes. Pero realmente el mirar la luna con un telescopio, incluso con prismáticos, ¿no? Pero bueno, con un telescopio es mucho mejor, es hipnótico. O sea, el ver los cráteres, el ver las sombras que se van generando, el pensar que está ahí casi a tiro de piedra y que es tan complicado ir y bueno, ya veremos si se vuelve o no. A mí me encanta y pensar que el universo es tan infinito como parece ser, me explota un poco la cabeza y me encanta verlo por las noches, Nacho, ya lo sabes. Y si puede ser con un gin tonic, mejor. Aquí nos comentan que tenemos cenas bajo las estrellas, observatorios en viñedos, cursos de fotografía nocturna, fabricación de telescopios, paseos a caballo con una hiena, Galáctica en Aragón, el centro de difusión también de práctica de la astronomía en Arcos de la Salina, en Teruel. En 2023, el primer parque de Europa que combina divulgación sobre astronomía y observación del cielo nocturno. Bueno, al final ha estado también Javier Sierra, uno de los grandes que estuvo mirando el cielo desde pequeñito. Aquí tenemos grandes que han mirado el cielo, desde nuestro querido Ramón Torres, que se puso a mirar las estrellas así de chiquitín. Dice, yo quiero llegar hasta allí, yo quiero estar en aquel lugar. Y se ha convertido en uno de los, por no decir el principal experto en satélites de la historia de la humanidad. Una persona, un chaval de Pedrola. De aquí al lado, ¿eh? De aquí al lado, de Pedrola, mirando desde el palacio cercano a esas estrellas, y ahora mismo es el que ha creado el mayor hito de la humanidad para proteger con los satélites nuestro planeta. Y Javier Sierra, que tantas veces la mira y las domina. Así que desde Teruel. Bueno, pues, ¿qué astroturismo? No está mal. Sí, unas vacaciones. Bueno, oye, genial, así lo dejamos. Y si no, pues iremos, Jaime, tenemos que ir a Armenia. Cuando quieras. Bueno, cuando quieras. Bueno, invitados y cuando tengamos unos días libres, que eso no es para ir un fin de semana. Sí, que está a unos 4.000 y pico kilómetros. Sí, pero es muy chulo para visitar. Y luego, en coche no vamos a ir, Nacho, iremos en avión. Está empeñado en ir en coche. ¿Por qué no en coche? Porque es que a Nacho le gusta mucho conducir, pero una cosa es conducir 300, 400 kilómetros. Pasar por Turquía, tienes claro. que ir Hombre, en nosotros barco. sí que podemos pasar, tú no te preocupes. Vale. Aquí tenemos contactos con todo el mundo. Vale. Bueno, eso es verdad. Por Turquía podríamos pasar. Sin ningún problema. Sí. Bueno, pues una excursión. Volvemos con relojes. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias a ti. Animarte a que todavía indagues más. Ya no solamente son estos testimonios que tenemos, estos libros, sino ese boca a boca que, bueno, pues de tu familia, de amigos, de vecinos, que puede ir desapareciendo. Y al final, esto es el material de los testimonios que tenemos, pero el patrimonio inmaterial, que son todas las historias, las vivencias, seguro que ahí está lleno también de leyendas de aquella época. Y si nos traes un día leyendas y sucesos reales del monte Ararat y aquella zona, ahí seguro que tenemos que tener unos avistamientos ovni también interesantísimos. Bueno, te puedo hablar de muchas cosas, la verdad. Creo que hemos hablado un poco de todo y hemos dejado cosas interesantes por contar. Haremos más. Jaime. Buenas noches, don Ignacio. Ya sabéis la frase memoria y paz, pero memoria, La memoria es importantísima para que no se vuelvan a repetir, aunque lo digo tantas veces, la memoria del ser humano es tan débil, es tan absurda, es tan inquina, que al final pues repetimos y volvemos a caer en la misma piedra. Lo decimos, pero ¿cómo podemos tener esta barbarie? Ya, pues que ha existido. Habitualmente es cada 100 años. Es el bucle maldito al que estamos sometidos y el bucle maldito que se repite. Y estamos en el mayor periodo de paz.
Qué extraño. Bueno. Pronto más. Gracias, Chus Blas, por la realización. Gracias, Jaime Asmik, Silvia en la subdirección. Y sobre todo a nuestros 3 buenos amigos que han querido estar. Javier Nicolás, Javier Sierra y Antonio Moreno. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana, que ya sabéis que Abismo es non-stop en verano. Chao. En una estación perdí la inocencia y cogí el tren de los sinvergüenzas. Solo llevo bragas en esta maleta. Quiero conocer el mundo y darle la vuelta. Yeah, baby, déjame, lo quiero superar. Sin armas de fuego ganaré esta guerra. Junto a ti solo queda salir por la puerta.